Buenas noches, El Salvador. Soy Sergio Méndez. Un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche de lunes para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche conversaremos sobre temática de actualidad. Vamos a hablar sobre la investigación de corrupción en El Salvador. Crear o no crear, ese es el dilema, la CICIG en El Salvador. Conversaremos también sobre la ley de delitos de informática. Todo eso y mucho más esta noche. En 8 en punto, con gusto, le damos la bienvenida en estudio para abordar estos temas al doctor Roberto Rubio, director de Funde y Transparencia Internacional. Doctor, buenas noches, Sergio, y muchísimas gracias por invitarnos. También en estudio le damos la bienvenida al licenciado Roberto Burgos, quien es coordinador de ALAC Internacional. Licenciado, un placer tenerlo en su casa. Gracias por su invitación. Gracias a ustedes dos por hacernos parte de su agenda. Y ustedes también, desde su hogar o fuera del territorio salvadoreño, saludamos como noche tras noche lo hacemos a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Perfecto, señores, arrancamos y lo hago con el doctor Roberto Rubio. Hablemos un poquito de las acusaciones que se han vertido en torno de la derecha y particularmente en alguna medida que ha dejado entrever el partido Arena, quien compadeció ante la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación sobre las acusaciones de un posible golpe de Estado. Doctor Roberto Rubio, ¿perciben ustedes que en efecto la derecha de este país está articulando un golpe de Estado o un golpe de Estado leve, como le han llamado? Yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. Una es la semántica utilizada, la palabra utilizada, que originalmente es de golpe de Estado, y golpe de Estado tiene un solo sentido tal como lo entendemos. Después creo que por circunstancias, de presiones, críticas, ¿no? de temor de caer en el ridículo, se ha ido medio corrigiendo y se pasa de golpe de Estado a golpe de Estado suave o light. O desestabilización, como le han llamado. Y luego después se pasa, ¿no? a desestabilización. Han ido cambiando el discurso en un enredo muy cantinflesco realmente, ¿no? Y este concepto que ahora tenemos de golpe de Estado duro o blandito, como el queso, ¿no? Me parece que en ese sentido ha habido un discurso bastante infortunado. De hecho, leí el editorial de un rotativo en el cual usted se refería precisamente bajo esos términos. Exacto, exacto. Para que vea que lo llevamos bien cuadriculado. Está bueno. Entonces, creo que ese es un primer problema, de que personas con esa alta responsabilidad política, pues, de conducción de un gobierno, emanen una serie de conceptos tan enredados que tienen repercusiones, y ese es el segundo punto, porque si en este momento, Sergio, la palabra clave es unidad nacional frente sobre todo los problemas de inseguridad, tú no puedes estar haciendo gratuitamente estas afirmaciones achacándosela a tu principal rival político que tiene un peso político, tienen más diputados en la Asamblea.
hay sectores, llamémosle así si quieres decir, de derecha, empresariales, que son necesarios para el concurso. Entonces, tú en un momento que estás necesitando de que el país se una, por otro lado estás tirando misiles, ¿no?, para desunirlo. Entonces, no me parece tampoco coherente, ¿verdad? No solo, como digo, el discurso en sí, que han tratado de darle hasta una especie de envoltura académica, algunos, ¿verdad?, que realmente tú no le encuentras mucho sentido, hasta ver las consecuencias también que puede tener este tipo de afirmaciones. Te creo que es desafortunado por eso, porque llega en un mal momento. Yo creo que los llamados que han hecho del mismo gobierno de unidad nacional contrastan con esto, porque una parte importante de esa unidad nacional tendría que ser el principal partido de oposición, ¿no? Perfecto. Licenciado Burgos, ¿existen las condiciones en nuestro país para que se llegue a generar un verdadero golpe de Estado? Yo en lo personal considero que no. Si uno analiza la historia moderna de este país, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los golpes de Estado en este país se sucedieron a través de una estructura que casi era predecible. Había partidos políticos presidencialistas, como en su momento el PCN, en el cual se oponían a cualquier gobierno reformista haciendo un uso de la Fuerza Armada, de los medios de comunicación controlados por el gobierno. Es decir, los golpes de Estado nunca venían de una oposición o de la sociedad civil. Los golpes de Estado vinieron tradicionalmente en El Salvador de los poderes fácticos, ¿verdad? De una alianza entre un sector económico poderoso y unas fuerzas armadas que fueron bastante serviles. En este caso estamos en una coyuntura muy diferente, en la cual no podría haber un golpe de Estado como lo hemos conocido acá en el país, ni fuerte, ni suave, ni duro, blandito, como le ha llamado también el doctor Rubio en su artículo, sino si no se tuviera, como existe en el momento, un control completo del gobierno, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de la Defensa Nacional, que suele sorprendernos frecuentemente con sus conferencias de prensa rodeado de oficiales en uniforme de combate, como si fuera a ir a una guerra contra la sociedad civil, es un incondicional de este gobierno, es un cuadro político. Y además los medios de comunicación, salvo los privados o independientes, bueno, el mismo gobierno central también controla a estos, el control del territorio también, a menos que no se lo logran disputar ni a las maras. Entonces no hay condiciones, y a mí me preocupa sobre todo cómo se maneja el tema del disenso o de la crítica ciudadana. Desde Funde, y particularmente en el área de transparencia, que es en la que yo trabajo, bueno, nosotros hacemos un trabajo cotidiano de pedirle cuentas al gobierno. Es preocupante que con este discurso terminemos siendo considerados también golpistas por hacer uso de derechos fundamentales tan básicos como el acceso a la información, por ejemplo. Doctor Roberto Rubio, se habla de una petición para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, y es que hemos visto los frutos en alguna medida en la hermana República de Guatemala, más de 9 exfuncionarios detenidos y la ex vicepresidenta Valdetti, entre otros. Y es que esta comisión se creó, como ustedes recordarán, luego de la muerte de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano con el expresidente Óscar Verger, un organismo que funciona en Guatemala y en Honduras y ha permitido que se juzguen importantes funcionarios de ese país. Un tema es impunidad y otro tema es corrupción. ¿Es necesario unas CICIES en El Salvador, doctor? Mire, yo creo que sí es necesario, y lo ideal es tenerla. Los argumentos, yo he escuchado a algunos funcionarios diciendo que la CICIG en Guatemala no ha dado mayores resultados porque no ha cambiado, no ha quitado la corrupción. Es decir, mire, no se trata de que va usted de la noche a la mañana a quitar la corrupción, pero no me digan que la CICIG en Guatemala, mire, poner preso, o por lo menos entrar a juicio la vicepresidenta, hacerla prácticamente renunciar, al yerno del presidente, poner en la picota al presidente, descubrir toda una red de corrupción. Mire, eso, mire, yo quisiera ver eso acá, ¿no? O sea, la CICIG sí está produciendo cambios importantes. Que si después no se retoma, que si después las instituciones no son capaces de darle seguimiento, que si después la población no logra empujar esto más adelante, ese es otro problema. Pero ya jugó un rol y está jugando un rol clave la CICIG. En ese sentido, una CICIG en El Salvador es necesaria por varias razones, porque la institucionalidad que tenemos, que investiga sobre todo la corrupción y que tiene que ver, digamos, con la impunidad, es tremendamente frágil.
Mira, y tiene usted el ejemplo del Tribunal de Ética. Sí, mire, si hasta casos de evidente corrupción han dicho que no tiene ningún problema. Tiene usted una Corte de Cuentas, ¿no?, que siempre cuenta mal las cuentas, de que siempre, digamos, hasta ahora no ha habido ninguna caso relevante, como que aquí todos fueran santos, ¿no? Y tienes una fiscalía que también es tremendamente, hasta ahora, esta fiscalía, no hay un tan solo caso que digamos que realmente ha dado resultados. El único caso, pues, sonado es el caso de Francisco Flores, y ya vemos la flojera, si le quieres llamar así, como está tratando el caso, ¿no? Entonces, todas estas instituciones, bueno, y tenemos una Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia Anticorrupción, que más bien, como he dicho, es casi de propaganda, se ha enfocado más en el tema de la participación ciudadana, que es más organizar el soporte social para el partido, y que fue paradójicamente la única instancia que salió en defensa en el caso cuestionado del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes. Entonces, ni en el Ejecutivo, ni en otras instancias vemos que hay. Entonces, siempre se necesita. Ahora, y termino con esto, si en caso no hay viable, si caso no es viable, busquemos también otras alternativas, adscribamos algo a la Fiscalía, con un buen fiscal y con una buena fiscalía, y una fiscalía reforzada por una instancia adscrita anticorrupción, la que tenga realmente bien puesto, digamos, y firmemente el trabajo para acabar con la impunidad de este país, también es otra alternativa, ¿no? No nos casemos solamente que es las ICIES, empujemos las ICIES, pero si no tiene viabilidad política, porque le tienen mucho miedo, lo que sea, pero por lo menos tengamos un buen fiscal y tengamos una buena fiscalía. ¿Pero quién le tendría miedo, doctor? Porque ese es el tema, es decir, los políticos que la van a crear para que en alguna medida decir, me van a trasladar el vuelto, si yo la creo, los primeros en ser procesados. Pueden tener miedo de lo que la han hecho y lo que la están haciendo. Esos son los que pueden tener miedo de que se les investigue, y hay casos, pues, incluso sonados, que son más recientes. También ha habido antes casos en los gobiernos anteriores de Arena. No solamente, digamos, podemos decir que aquí los casos del Chaparral, han habido antes, y hay que ir también atrás, pero estamos con este gobierno viendo los casos recientes que son simbólicos. Lo del Chaparral es algo realmente que tiene que tomarse en cuenta, porque no puede ser, como digo, que hayamos pagado tanto por un hoyo. Y hay otros casos también hay que investigar qué ha pasado con todos los negocios que se hicieron con el IPSA, ¿no?, de los terrenos, ¿no? Hay que ver los temas de los patrimonios de algunos funcionarios, qué está pasando en CEPA, qué está pasando en ANDA. Todo este tipo de cosas tienen que investigarse, y una vez tú detectas la corrupción, no solo hay que descubrir al corrupto, hay que también pasar a la otra etapa, que es terminar con la impunidad, porque tú puedes sacar a un corrupto, lo puedes revelar, pero de repente no sale nada porque sale libre, ¿no? Y se va con sus millones simplemente con un castigo moral. Okay. O sea, también tenemos que entrar a la judicialización de los casos. Perfecto. Usted acaba de tocar varios temas que por supuesto le vamos a dedicar un apartado muy especial. Aguánteme un ratito, licenciado Burgos. Amigos televidentes, la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Vamos a dar paso a la lectura de algo muy importante en 8 en punto, como es la participación ciudadana, que es gracias a la Caja de Crédito de Colón, un nuevo patrocinador de su entrevista 8 en punto. Y es que Eduardo Portillo, muchísimas gracias, Eduardo, nos acompaña con sus comentarios y preguntas. Ya se juzgó y se condenó a varios funcionarios, y la Fiscalía pide penas de justa absolución. Es puro show politiquero, dice Eric Ulloa. Muchísimas gracias, Eric, por estar pendiente. Como mínimo 7 altos funcionarios ya estarían siendo procesados por caso El Chaparral. Ron-SB opina: sí, ¿cómo es posible que expresidentes como radios, canales de televisión, residencia, y en 5 años solo ganaron 350,000 salarios
y aguinaldo. Siguen opinando. Roberto Cañas, gracias don Roberto, muy fino por su preferencia. No es conveniente, es declaración de incapacidad. Hay que fortalecer institucionalidad, dice don Roberto Cañas. Aguilar, es necesario crearla, pero le temen. Saben que saldrán muchos políticos corruptos. Muchísima cantidad, sin lugar a dudas, de participación ciudadana esta noche gracias a la Caja de Crédito de Colón. Nos incorporamos, caballero, nuevamente al estudio y quisiera oír la opinión de cada uno de ustedes. Arranco con usted, licenciado Burgos. Bueno, en realidad el tema, yo estoy totalmente de acuerdo como lo plantea el doctor Rubio. El escenario ideal es que se creara una CICIES, pero si esto no es posible, bueno, habrá que pensar en otras formas de fortalecimiento institucional, particularmente en lo que se refiere a la elección de buenos fiscales y buenos contralores en la Corte de Cuentas de la República y en otras partes. Pero permítame que comparta parte también de mi historia personal. En el año 2010 yo era asesor de la Inspectora General de la Policía, que desde mi perspectiva hizo un muy buen trabajo intentando depurar la policía. Doña Zaira Navas, exactamente. Que le mandaron a pedir los expedientes en la Asamblea Legislativa, prescribieron los delitos y al final claro, nadie supo, nadie dijo nada. Por supuesto. En aquella época fui parte del equipo que precisamente nos solicitaron desde la Presidencia de la República y el ministro Manuel Melgar, que entonces era el ministro de Justicia y Seguridad, analizar la viabilidad constitucional de una comisión que se iba a llamar CICOSAL. Era una comisión internacional contra la corrupción y el crimen organizado en El Salvador y que iba a tener dos misiones principales. La primera, investigar las redes criminales, ¿verdad?, que también facilitan la impunidad, y muy particularmente también iba a investigar los casos identificados en la Comisión de la Verdad que habían quedado en la impunidad. Porque esta clase de comisiones no son un tribunal, buscan precisamente ser una alternativa al fortalecimiento institucional y tratar de evitar que los estados se conviertan en estados fallidos. Por eso es que a mí me sorprende ahora la negativa y el rechazo de personeros de este gobierno, cuando fueron algunos de ellos precisamente, como el ahora ministro Benito Lara, con quien también se acercaba a la Inspectoría General de la PNC en aquella época en que yo trabajaba ahí, y estábamos precisamente analizando la viabilidad de la entonces llamada CICOSAL. Esa comisión era posible y en El Salvador también, me refiero otra vez a la historia reciente, ha habido otros ejemplos, no solo la comisión ad hoc que investigó a oficiales de la Fuerza Armada, sino que la semana pasada, el 28 de julio, se estuvieron cumpliendo 21 años de, tal vez ustedes recordarán, el llamado Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política. Se trató de una comisión internacional formada por dos representantes del secretario de la ONU, un representante o dos del presidente de la República de entonces y el entonces procurador de Derechos Humanos, el doctor Molina Fonseca. Ellos se encargaron como comisión internacional multidisciplinaria de investigar esta clase de hechos o algunos relacionados. Entonces, no es que no se pueda hacer, evidentemente es necesaria la voluntad política y puede ser un trabajo muy importante el que hagan estas comisiones, pero no va a servir de nada o no se le va a poder dar continuidad si los funcionarios que quedan elegidos cuando éstas terminan su mandato no son capaces de luchar contra la impunidad y contra el crimen organizado. Vuelvo a insistir en el tema, es necesario comisiones internacionales, pero es más necesario aún tener un buen fiscal general. Ahora, a mí me gustaría, antes de articularle alguna pregunta a ustedes dos con relación a este tema, que pudiera reflexionar sobre las preguntas que los amigos televidentes nos trasladan esta noche, con relación a todo este tema de que ya hubieran, por ejemplo, 7 detenciones de altos funcionarios públicos, el tema del Chaparral, cómo es posible que exmandatarios, y estoy hablando en una forma genérica, dejen la cosa pública del Estado y que muchos han articulado que han construido sus grandes fortunas desde precisamente el Ejecutivo. Por favor. Lo que demuestran muchos de los comentarios es que las personas solicitan este tipo de instancia o algo similar porque justamente ven que, digamos, el tema de la corrupción no está siendo abordado y las instituciones no le están entrando al tema, y mucho menos al tema de la impunidad. Entonces, detectan que hay temores en sectores porque
recibiendo es que no se quiere tener este tipo de comisión, porque no basta solo decir no quiero. Bueno, si no quieres, dígame una alternativa. Aquí lo importante es acabar, ¿va?, con la impunidad. ¿Va? Avancemos en la lucha contra la corrupción. Eso es lo importante, ¿no? Pero si solo me quedo diciendo no a todo, ¿va?, pues tienes una actitud defensiva que dice, bueno, entonces, ¿a quién estás ocultando? ¿No? ¿O a quién está realmente queriendo que no se investigue? Ok, pero ayúdame a entender algo, doctor Rubio, licenciado Burgos. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conversar con diferentes personas que nos acompañan en esta tribuna de entrevista, el argumento válido que ellos ocupan para negarle la posibilidad de creación de una institución como la CICIG o algo equivalente a esto es, no mire, yo creo que hay que articular todas las propuestas para vigorizar la institucionalidad que hoy por hoy nosotros tenemos. Y es que el tema es bien sencillo. Nosotros vemos que en algún momento se dice en la Asamblea Legislativa no a la creación de una comisión para la investigación del expresidente de la Asamblea Legislativa, no para la creación de una comisión para la investigación del Chaparral, sí a una comisión para la investigación del señor Flores. Dentro del Tribunal de Ética no procede la investigación de estos casos, pero sí la exmujer del señor Samayoa. Entonces, de pronto, la población salvadoreña pareciera que dice a gritos, ¿quién podrá ayudarnos? De pronto surge la posibilidad concreta de la CICIG, pero dicen, no señores, eso dentro de nuestro país no parece que es tan viable. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer o puede hacer el pueblo salvadoreño para dejarse escuchar? Bueno, creo que lo que estamos haciendo ahora, lo que la gente creo que puede poco a poco irse sumando a las voces que están presionando porque haya algo. O sea, es que aquí no es simplemente como te digo decir no, porque es como tú dices, no al Chaparral, no a esto, no a lo otro. Entonces busquemos alternativas. Entonces reforcemos las instituciones, que eso es lo importante. Pero aquí hay una especie como gran corte de cuentas, y eso puede ser obviamente un temor de la institucionalidad interna. Una gran corte de cuentas quiere decir que como ha actuado antes, decir yo al enemigo, a ese lo expulgo, ¿no? Pero al amigo lo libero. Entonces, puede darse, digo, esa situación si no hay realmente un reforzamiento. Entonces, la lucha contra la corrupción más bien se convierte, en este sentido, en un arma para atacar al enemigo. Entonces, busquemos justamente instancias independientes, con fuerza, ¿no?, que puedan realmente actuar de acuerdo a quien haga los actos de corrupción, venga de un partido, venga de otro, porque nadie tiene, digamos, el monopolio de la corrupción. O sea, aquí blancos, rojos, negros están en actos de corrupción. El problema es que tenemos tanta debilidad institucional que entonces se facilita, ¿va?, de que existan todos estos actos de corrupción. Ahora, usted termina con el tema de institucionalidad. Licenciado Burgos, probidad, no se le dan dientes. Usted recordará al señor Pino Cáceres cuando precisamente se le negaron esa posibilidad concreta. Vemos nosotros donde la institucionalidad no camina, y un editorial que me parece a mí que viene a graficar la expresión de lo que yo quiero graficar es: muchas veces vemos a funcionarios cuidando aquello que se manifiesta la comadreja cuidando el gallinero, porque se van, hicieron su fortuna y al final nadie les dice absolutamente nada. Bueno, con el tema de la sección de probidad, recientemente se ha hecho público la semana pasada la decisión del Instituto de Acceso a Información Pública, que vale la pena citarlo como ejemplo, en la cual se reconoce el derecho que tenemos los ciudadanos de solicitar acceso a las declaraciones patrimoniales que los funcionarios presentan cuando inician su periodo de un cargo y también cuando lo abandonan, cuando este concluye. Desde la LAC de Funde también estamos actualmente, se presentó la semana pasada un recurso de apelación ante la negativa precisamente de la sección de probidad de la Corte Suprema a permitirnos conocer el examen realizado por esta sección de probidad a la declaración patrimonial presentada por el expresidente Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. Consideramos nosotros, y los ciudadanos que se han acercado a la LAC de Funde lo consideran igual,
que tienen derecho a conocer la verdad de cuál fue el nivel de enriquecimiento o no enriquecimiento que se habrá tenido de parte de estos tres políticos que he mencionado, de diferentes corrientes ideológicas, por supuesto, y también, bueno, si es que ese enriquecimiento, en caso que haya existido, es ilícito o es lícito, porque se presumen inocentes. Entonces, bueno, desde la LAC hemos hecho esas peticiones de información y la sección de probidad nos ha negado el acceso. Veremos qué resuelve el Instituto de Acceso a la Información Pública oportunamente, pero realmente el acceso a la información pública, que es una forma de combatir e intentar prevenir la corrupción, pone a prueba el sistema, es como un termómetro para el sistema, qué tan corruptos podemos ser o qué tanto se percibe o se va a ocultar la corrupción. También hemos hecho esfuerzos desde hace un año para conocer los gastos de publicidad de la presidencia anterior. Todos recordarán cómo se cuestionó en su momento el papel de empresas como Polistepeque, vendiendo servicios entre diversos ministerios, casi con exclusividad, a pesar de que hay leyes de adquisiciones y contrataciones que se tienen que seguir en la administración pública. Se nos ocultan gastos que tienen que ver con la atención protocolaria a funcionarios internacionales, gastos de publicidad del gobierno, viajes de la expareja presidencial. Es decir, si no se nos permite ni siquiera como ciudadanos acceder a esa clase de datos, ¿cómo estamos pensando acceder a la gran corrupción y a las redes criminales transnacionales que obviamente tienen tentáculos en El Salvador? Perfecto. Señores, acompáñenos, hacemos otra pausa, Noche en Punto, en segundos. Retornamos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, vamos a tratar en este segmento de exprimirlo al máximo para hablar del tema que está en boga, el tema del chaparral. Y es que es un tema sumamente complejo por cuanto se franqueó la posibilidad concreta de entregar 108 millones de dólares para evitar el pasado gobierno de irse a un arbitraje. Y es que en alguna medida llamó muchísimo la atención porque la empresa Intertechne, que fue la empresa de donde se le da una adjudicación directa sobre el dibujo en Comento, y que posteriormente con la empresa que iba a llevar a feliz término la construcción del chaparral, se vuelve nuevamente a contratar a Intertechne por un valor de 5 millones de dólares para el dibujo en una segunda instancia, pero resulta que en esta segunda instancia la empresa Intertechne dice de que en efecto la montaña nunca se movió, y fue el argumento en el cual se esbozó para pagar precisamente el dinero en Comento. El tema es que la autónoma ha dicho en días recientes que el segundo dibujo no sirve de nada porque no da respuestas y que por lo tanto van a buscar a otra empresa para que realice un tercer dibujo. Arranco con usted, doctor Burgos. Por ahí está bien, tú pagas millones por estudios que no sirven, es decir, eso tiene que ser investigado, es decir, es que si tú haces, ya vas con un tercer diseño, quiere decir que los otros dos diseños no sirvieron y contratas a la misma empresa para que tenga el diseño. O sea, ahí, ¿por qué es que se vuelve a contratar? Entonces, primer momento, el tema del diseño. Segundo es el reconocimiento de una obra que entiendo, como ya se decide que se le va a cancelar lo hecho y se supone que les pagan, pues creo que son, no sé si recuerdo, 98 millones o por ahí, que es el reconocimiento de lo ya construido. Entonces, ese valor construido, ¿fue eso? ¿La suma total? No, me refiero solamente al reconocimiento, porque la empresa dice, mire, yo ya hice esto, ya hice el hoyo, dejé una infraestructura aquí, eso vale tanto. Y entiendo que entonces en reconocimiento de eso les dieron como 90 y tantos de millones. Entonces la pregunta es, ¿valía eso o no valía eso? Hay entendido que te dicen que mire, que la obra era del 30% nada más, y les han pagado más, como el 50%. O sea que ese es otro segundo momento. Y el tercero es ya digamos, un reconocimiento que se da porque
la empresa, en lugar de ir al arbitraje como manda la ley, la CAP, se dice, no, mire, para evitar eso, les vamos a dar, no sé si eran 128 millones. O 28 millones y hacían los 90, los 28, los 111 o los 108 millones, ¿no? No sé exactamente la parte, las cifras de los, si eran 90 o eran 18, ¿no? Pero el hecho es que se dio una cantidad con el argumento de que hubiera salido más caro ir al arbitraje, ¿no? Bueno, pero esa decisión, ¿quién la tomó? ¿Por qué se saltó lo que la ley, la CAP, dice que tienes que ir tú al arbitraje, ¿no? Esa es una parte, pero es que es el sector que hay también que indagar. Es la empresa en general, que es la empresa más rentable que tiene este país, y por ser justamente la más rentable, la que debería estar más supervisada, más transparente, más controlada. Si estamos hablando de generación de utilidades que pueden andar entre 70, 80, 90, 100 millones de dólares al año, ¿va? Entonces, esa empresa debería estar bien cuidada, pero resulta que ahí también se dio lo de la ampliación de la 15 de noviembre, donde está involucrada una empresa que está brasileña, que está cuestionada en Brasil por su modus operandi de cobrar, digamos, de pagar comisiones a los funcionarios para que los funcionarios den facilidades para hacer la obra. Ese es otro tópico que tiene que ver con el sector eléctrico. El otro es la INE. La INE, esa operación de pasarle, digamos, las acciones que tiene la CEL en la GEO a la INE y poner a la INE como una empresa privada, y por lo tanto no puede ser teóricamente auditada, aunque debería de ser, porque una cosa es que no, como empresa privada no puede ser la Corte de Cuentas, pero otra cosa es que la Corte de Cuentas sí le puede seguir el hilo a los dineros públicos metidos en la INE, ¿no? Y ahí son cantidades importantes de dinero. Entonces, todo este esquema, ¿no?, para saber qué ha pasado realmente en la CEL, no estamos hablando, pero te digo, de 1 millón de robos, etcétera. Estamos hablando de una cantidad importante y de un sector estratégico de la economía que buena parte está en manos del Estado. Entonces, esto tiene que indagarse. Y aquí no solo puede estar implicado, digamos, el anterior gobierno de Funes, porque esto puede ir mucho más atrás. Entonces, que se investigue. Y si hay gente de arena involucrada, pues que también salga a relucir, y que salga a relucir, ¿no? También lo que pasó en el gobierno pasado, que fue donde se concretó justamente la construcción. Ya regreso con esa misma pregunta que usted acaba de articular. Voy con usted, y es que lo que ha disparado en alguna medida, licenciado Burgo, las alarmas, es que esta empresa que al final se deja varado el proyecto, se le da una compensación económica que muchos han argumentado que es asimétrica a lo que había realizado. El tema es que siguió ganando otros proyectos en licitación. Entonces, de pronto, explíqueme cómo es que usted está metido en un litigio, pero sigue la empresa ganando otro tipo de proyectos. Bueno, este problema lo que refleja es la falta de claridad y de transparencia en la forma en que operaba o ha operado tradicionalmente el sector energético en este país. No es un problema nuevo. Repentinamente en la presidencia Funes, a diversas empresas brasileñas aquí tuvieron una condición especial como socio gubernamental, no solo algunas de las que usted ha mencionado, yo mencioné también Polistepeque, ¿verdad? Y mucha de esa información que permitiría tener un panorama más claro sobre lo ocurrido sigue siendo información reservada, está en el índice de información reservada de la Presidencia de la República, reservada hasta para 7 años, y el gobierno actual sigue utilizando o beneficiándose de esas reservas para no dar información a los ciudadanos sobre esto. Me refiero, por ejemplo, a los gastos de publicidad, pero también empresas como CEL es de las que tiene las autónomas con mayor cantidad de documentos reservados en todo el Ejecutivo. Es decir, la revisión de las reservas que se hacen sobre la información, que es aquella información que por decisión unilateral de las autoridades no se va a permitir el conocimiento de la ciudadanía, es decir, las hacen secretas. ¿Cuál es el argumento que ocupan ellos? Bueno, generalmente se establece que es información que puede beneficiar a terceros, que puede afectar a los procesos decisorios en las instituciones públicas, que puede afectar derechos, que puede afectar niveles de precios a nivel local e internacional, etcétera. Entonces es necesario transparentar esta clase de gastos y de información, y no solo en la CEL, sino que también en otras instituciones
Desde la LAC de Funde también se está investigando, por ejemplo, los dineros públicos que terminan en la fast food. También se está investigando los tipos de contratación en CEPA, donde hay también una reiterada constante de la contratación directa como una forma de amarrar contratos. Es decir, si los funcionarios no nos permiten acceder a la información, tenemos derecho a sospechar y a dudar. Desconfiados por naturaleza, los ciudadanos, viendo la trayectoria que ha tenido el servicio público en El Salvador, no nos podemos contentar ahora con migajas de información. Y en el caso de CEL, las empresas brasileñas y el Chaparral, hay dos hechos innegables. Ha habido un gasto, yo diría desordenado, para decirlo elegantemente, y una obra pública que no se ha concluido. No hablemos del impacto ambiental que esto ha causado, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que investigarlo, y si no tenemos acceso a la información, no va a poder saberse la verdad de lo ocurrido. Ok, señores, hacemos otra pausa, regreso con este tema y con la pregunta que ya le había adelantado. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Doctor Rubio, licenciado Burgos. Hay una pregunta que ciertamente los salvadoreños se realizan constantemente porque me la han trasladado a mí. Una de ellas es, voy a ir amarrando, hilando varios eventos cronológicamente hablando que se han ido dando. Una de ellas es que cuando el señor Funes nos acompañó la única vez como mandatario en esta tribuna de entrevista, yo le a preguntas de su servidor era por qué es lo que no tenía el fiscal general de la República que estar investigando en el tema del Chaparral. Lo cierto es que ahora ha reaccionado el expresidente diciendo de que él no tiene nada que ver en el tema del Chaparral, porque él no daba la autorización como presidente de CEL, sino que ciertamente era otro personero y no él. Lo que ha llamado la atención de todo esto es que como un rotativo decía, la construcción, el hoyo, la estaba cuidando una empresa del señor Miguel Menéndez. El tema de todo esto es que la seguridad, cuando él ha dicho, se ganó a puro pulso, el señor Miguel Menéndez, todas estas licitaciones dentro de la cosa pública del Estado. El tema es que cuando él sale, la casa de, como él lo ha llamado, de media Estado, alta, ¿no? Sí, clase media, se la iba a alquilar al señor Miguel Menéndez. De pronto, es decir, cuénteme cómo se le paga, como un rotativo decía, $5 millones por el cuidado de un hoyo al amigo de él que después le alquila la casa. Es decir, son parte de las preguntas que yo solamente le traslado a la gente porque está establecido en publicaciones. Eso es lo que hay que establecer, justamente ese vínculo, que el sentido común nos dice que algún vínculo hay. ¿Qué tan intenso, qué menos intenso para un vínculo? Es decir, cuando se va a tomar una decisión, el presidente de CEL, de una obra de tanta envergadura y con tantos millones, yo supongo que le consultan al presidente y algo tendrá que decir el presidente, supongo, pero que se investigue, ¿no? Si el presidente dio la orden de hacer eso, si aprobó, no aprobó, que se vaya a ver el acto de junta directiva, o sea, eso es lo que tenemos que averiguar. Igual, es decir, yo no veo indudablemente que el presidente va a decir no tengo nada que ver porque la empresa de seguridad no es mía. Yo no tengo nada que ver porque esta casa no es mía, no tengo nada que ver porque este spa no es mío, ¿no? Pero el sentido común me dice, bueno, si tu mejor amigo, si tu amiga, etcétera, pues tiene vínculos, ¿no? Y si el pasaporte a la amiga de él, que se extendió en el ministerio, pasaporte oficial, no, mire, yo no tuve nada que ver, fue el ministro, sí, pero el de Exteriores, pero usted era el presidente, ¿tuvo o no tuvo algo que ver? Entonces, investíguese, punto. Va a decir, el sentido común nos dice que alguna relación hay. Justamente la investigación nos va a determinar cuál es ese vínculo. Y para eso está la Fiscalía, para investigar. Uno no puede, uno simplemente tiene sospecha, como bien decía Roberto, mire, por las trayectorias, tú ves y tu sentido común, mire, te hace sospechar, ¿no? Entonces, lo mejor, lo más sano, para que ya no lo sigan molestando a él, para estar tranquilo, diga, ok, investígueme, así como hay algunos funcionarios que han dicho, mire, a mí investígueme. El caso de Gerson Martínez cuando nos propuso el Observatorio de la Obra Pública, que dijo, mira, obsérvenme, ¿no? Bueno,
ok, ojalá que el presidente Funes dijera, bueno, obsérvenme mi pasado para ver si yo, la casa que tengo, los carros que tengo, de dónde los saqué, como de respuesta. Tiene que dar respuesta. Igual el expresidente de la Asamblea tiene que dar respuesta de dónde sacó el $500,000 para comprar esto. O sea, son funcionarios públicos, no son un ciudadano cualquiera, son funcionarios que han pasado por ahí y tienen que dar cuentas, punto. No hay otra razón, no es por molestar, y lo tienen que hacer, y aquí lo decimos, tanto los funcionarios públicos de este gobierno, porque tenemos que saber también qué pasó atrás, porque la práctica, como dice Roberto, de uso del Estado para provecho propio, se hizo antes, ¿verdad?, en Arena, y se sigue haciendo ahora, como se hizo antes los militares. Entonces tenemos que terminar con esa práctica, y para terminarla, investiguemos para que pongamos freno un poco a esa práctica ya nociva, que al que llega entonces al gobierno, usa todos los mecanismos, los resortes, para seguir con esa práctica, y no se vale. Licenciado Burgos, por favor. Bueno, es que precisamente este es el tema que hemos estado intentando desde Funde aportarle al país a través de la realización de un trabajo que no solo tenemos como Funde, sino que también como capítulo nacional de Transparencia Internacional. La corrupción es el abuso de las potestades legalmente conferidas, ¿verdad?, para beneficio únicamente del funcionario, pero no solo se traduce en el robo de dinero, también es la provisión de ventajas para los amigos, para los familiares. Ya hemos visto ejemplos recientes de esto, ¿no? Funcionarios recién electos ya contratando a familiares. Esto viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo, abuso en los viajes, abuso de viáticos. Muchas veces se nos critica en la Funde de que estamos prestándole atención a minucias de lo que tiene que ver con el gasto público, pero es que si no protegemos a la sociedad de la pequeña corrupción, no lo vamos a lograr hacer de la gran corrupción de casos como algunos de los que se han mencionado esta noche. Sin embargo, es bien importante mencionar que por eso seguimos estando en el índice de percepción de corrupción como un país que está en la media baja. Todavía no despegamos precisamente de esa media baja que nos condena a ser considerados internacionalmente como un país que en materia de percepción de corrupción y combate a esta está estancado. Desde la LAC solicitamos reiteradamente a la ahora Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción información sobre los supuestos 189 casos que remitió la Presidencia de la República a la Fiscalía General. Nunca se nos dio el dato, el número iba variando de 150, 161. Hemos pedido también información sobre cómo se manejan los datos de los salvadoreños que solicitan acceso a información a través de los diversos portales de transparencia. Se nos ha negado. Yo pude también conocer en el 2010, ¿verdad?, algunos de los informes que esta entonces subsecretaría le remitía al presidente Funes, ya que yo trabajaba en la corporación policial. Los he pedido ahora que trabajo en Funde a través de la LAC y se me ha dicho que no existen o que son reservados. Usuarios de la LAC de Funde también piden información a la Secretaría de Transparencia precisamente y tampoco se les da la información. Entonces, bueno, uno obviamente cuestiona esta clase de proceder y preocupa grandemente las repercusiones que tiene para el país esta falta de información. La comunidad diplomática se ha estado manifestando recientemente ante esta clase de declaraciones y esta clase de denuncias y actitudes que asumen los funcionarios de gobierno. Esperamos que esta situación pueda mejorar y nosotros nos hemos puesto a la orden de los funcionarios públicos para también ser propositivos y poder acompañarles en su trabajo por transparentar la gestión administrativa. Doctor Rubio, no quiero perder la oportunidad de pedirle su opinión con relación a la ley de delitos informáticos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ya era hora que se tratara este tema, porque de hecho no tenemos leyes que penalizan la difamación, pero esto ya es otra cosa, porque tiene que ver con difamación anónima, tiene que ver con penetración de tus correos electrónicos, suplantación, bloqueos, que es lo que, digamos, le ocurrió a Funde y a mí personalmente, ¿no?, que a través de, digamos, de blogs falsos, a través de cierta tecnología, logran, digamos, tergiversar las cosas, difamarte, pero y luego el problema que se está dando también es que estas estructuras de difamación que existen, y lo podemos constatar, es decir, eso no necesita mucha investigación, existen, lo que hay que saber es dónde están, quiénes son los responsables, pero que existen, se están utilizando como estructuras también de intimidación, que es diferente, porque una cosa que
no estoy de acuerdo contigo y anónimamente yo te voy a difamar, pero también yo te voy a difamar y voy a usar información para intimidarte. Y como lo dije creo que aquí una vez, no te pido dinero, es una extorsión, donde no te pido dinero, yo te pido silencio y así posiblemente puede haber mucha gente callada. Entonces necesitamos una ley de delitos informáticos que justamente le haga difícil la tarea a los que se dedican a esta tarea, de que penalice, ¿verdad?, a los que abusan de esto, siempre tratando de mantener un equilibrio, porque ahí es donde creo que se trabaron las carretas en el artículo 24 de la propuesta que hay de ley de delitos informáticos, porque se tenía miedo de que esto pueda ser también usado para contener, digamos, la libertad de expresión. Entonces tenemos que guardar ese equilibrio. Yo hice una sugerencia, por cierto, a uno de los responsables de la comisión, para decirle, mire, es que ponga anonimato, porque al que pone la cara, ya la ley, digamos, contempla la difamación y penaliza la difamación. Aquí hay que ver al anónimo y hay que ver los otros delitos informáticos que están conexos a todo esto, ¿no? Perfecto. Licenciado Burgos, uno de los rotativos es la prensa gráfica, de la cual en algún momento ha denunciado publicaciones que ellos no han realizado. Y como lo decía el doctor Rubio, en algún momento penetran dentro de un sistema, dentro del patrimonio íntimo de una persona natural o jurídica, para transgiversar información que muy probablemente usted no ha dicho. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en efecto, de hecho nuestra oficina ha sufrido ataques virtuales anónimos. El año pasado, en el mes, los comenzamos a documentar en el mes de octubre, luego de que se presentara el 5º informe de Fundealac sobre acceso a información y corrupción. Hubo un ataque sistemático a nuestras redes sociales que terminó causándonos algunos problemas en el trabajo. Luego se repitió esta clase de ataques en el mes de diciembre, también del 2014, cuando presentamos como capítulo nacional en El Salvador de Transparencia Internacional el índice de percepción de corrupción. Esperábamos que para mayo de este año, que presentamos el 6º informe de la LAC, íbamos a recibir algunos ataques a nuestras redes sociales institucionales y nos preparamos con asesoría técnica para enfrentarlos. Con la sorpresa de que no se fueron contra las redes sociales de Funde, sino que directamente a través del ataque personal contra nuestro director ejecutivo, con los resultados que ya conocemos. Entonces nosotros hemos sido víctimas y testigos precisamente de esta clase de abuso de la libertad de expresión escondida bajo el anonimato. Es necesario regular esta clase de situaciones sin que esto implique terminar coartando el derecho a la libertad de expresión. Es necesario realizar lo que se llama un equilibrio constitucional, como usted lo sabe bien, y poder garantizar también el derecho a honor de todas las personas, y que el espacio virtual es un espacio libre de abuso, ¿verdad?, que se limite hechos tan aberrantes como la pornografía infantil, entre otros aspectos, pero eso no se va a lograr si no hay un consenso que le dé legitimación al producto que va a ser esta nueva ley. Esperamos. Perfecto. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Roberto Rubio, no me resta más que agradecerle el tiempo destinado para toda la teleaudiencia de Canal 33 8 en punto. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad que nos das. Muchísimas gracias. Feliz vacación. Igual. Un gusto. Licenciado Burgos, un placer también Gracias, haberlo tenido señor. acá en su casa. Muchísimas gracias por el tiempo destinado. Gracias y feliz vacación también. Gracias. Amigos televidentes, como siempre, ha sido un placer enorme haber gozado de toda precisamente su asistencia esta noche a esta su entrevista 8 en punto. A continuación viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 3 de agosto del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.